presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oído para oír, que oiga. Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella, ministra nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Desesperado, pero no desamparado. La semana pasada oímos acerca de la trágica historia del accidente que ocurrió con el submarino nuclear ruso en el mar Barents, donde se hundió en 350 pies de agua. Imagínense aquella escena. Están tratando primeramente de evaluar qué fue lo que ocurrió. Algunos creen que fue un torpedo dentro del submarino que explotó, causando este terrible accidente. Pero imagínense esa escena. Estos 118 hombres debajo del mar, en aguas frígidas de 35 a 40 grados Fahrenheit, en oscuridad porque la electricidad se apagó, en oscuridad, el oxígeno se está acabando. Allí estaban tratando de señalar de que todavía habían vivos dentro del submarino. Y aunque los rusos y otros trataron de hacer todo lo posible para salvarles la vida, aquellos 118 hombres perecieron en aquel mar. ¿Se imaginan los últimos momentos de la vida de estos hombres? Qué terrible desesperación deben haber sentido. Aquí vemos a este hombre llamado Jairo. Este hombre tenía una única hija y ahora esta hija se enferma. Y todos que somos padres sabemos lo que uno siente cuando uno de nuestros hijos se enferma o tiene un accidente o tiene algún problema. Aquel padre andaba desesperado buscando una solución para la situación de su hija. Puede ser que haya acudido a los médicos del barrio buscando la solución. Y cuando los médicos no pudieron ayudarle, quizá acudió a la brujería, a la hechicería, como hacen tantas personas que cuando tienen un problema van al brujo de la ciudad, van al espiritista, llaman el número 900 tratando de buscar la solución para sus problemas. Pero Jairo había oído de un hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret, y había oído que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús levantaba a los muertos de la tumba, que Jesús había caminado sobre el agua, que Jesús había hecho que un paralítico caminara. Y él dijo, si Jesús pudo hacer eso por aquellos, Jesús puede hacer algo por mi hija. Y corriendo a donde estaba Cristo, llegó a donde él y postrándose a sus pies, le rogaba desesperadamente que hiciera algo por su hijita que se estaba muriendo. Este hombre andaba desesperado buscando una solución. El diccionario Webster define la palabra desesperación como pérdida total de la esperanza. Y vivimos en un mundo lleno de personas desesperadas que aparentemente no encuentran salida a sus múltiples problemas. Las estadísticas son alarmantes. El suicidio se ha convertido en una epidemia nacional. Cada 30 segundos una persona motivada por la desesperación intenta quitarse la vida. Hace un tiempo atrás, en septiembre de 1992, salió un libro muy controversial titulado Éxito o Salida Final, Final Exit. Usted preguntará, pastor, ¿de qué se trata este libro? Pues este libro es un manual para cómo cometer suicidio, cómo quitarse la vida. Y aquí en uno de los capítulos que leí, en la página 138 y 139, este libro da instrucciones de cómo uno puede quitarse la vida. Por ejemplo, usando drogas barbitúricas en gran cantidad. Y después de tomarse estas drogas, ponerse un plástico sobre la cabeza, bien amarrado alrededor de la cabeza, y uno empezar a respirar, y entonces con el tiempo las drogas causan que uno quede dormido y uno está respirando su propio aliento, y con el tiempo al fin uno muere y comete suicidio. Ustedes pueden creer que este libro en una semana llegó a ser #1 New York Times bestseller. Llegó a ser uno de los libros más leídos. Cuando yo fui a la librería para tratar de encontrar una copia de este libro, tuve que ordenarlo porque no habían en la librería que fui a buscarlo. ¿Por qué el hombre acude a estas cosas? ¿Por qué hay tanta desesperación
en este mundo en que nosotros vivimos? Pues hay muchas razones por las cuales el hombre intenta quitarse su vida. Por ejemplo, a veces la pérdida de un ser querido nos lleva a la desesperación. Hace poco hablaba con una señora que tenía un hijo de 22 años. Este muchacho había estado teniendo dificultades, había acudido a las drogas y a la bebida para ahogar sus penas. Y un día ella, regresando de la marqueta, se encontró a su hijo colgando de una soga. Había intentado quitarse la vida porque no se había muerto. Lo bajaron de la soga, lo llevaron al hospital, pero tristemente no lo pudieron salvar. Un joven de 22 años que se quitó la vida porque no encontró razón por qué vivir, andaba desesperado. En una ocasión la Biblia nos habla de Job. Job era un hombre que lo tenía todo, pero en un momento lo perdió todo. Perdió su familia, perdió todos los bienes que tenía, aún pierde su propia salud. Y Job, en su desesperación, dice estas palabras: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job estaba tan desesperado por su situación que prefirió la muerte que la vida. ¿Por qué hay tantos desesperados? Primeramente por un ser querido que a veces perdemos. Otros andan desesperados por una situación financiera en que se encuentran. En una ocasión, a mí me gusta ir a predicar en diferentes lugares y entré en una cantina a predicar. Y allí me encontré a una muchacha que trabajaba en la cantina y empecé a hablar con ella y le pregunté por qué ella estaba en esa situación. Ella me empezó a contar de que su esposo la había dejado, que no, como era indocumentada, no podía recibir ayuda, y los hijos todos habían nacido en México, y por lo tanto no encontró otro recurso que irse a la cantina a trabajar, porque andaba desesperada y tenía que alimentar a sus hijos y proveer para su casa. Yo le empecé a hablar de Cristo, le empecé a hablar de la esperanza que hay en Cristo, que aunque estamos desesperados, no estamos desamparados, porque Jesús promete estar con nosotros. La historia termina en victoria, porque ella desde aquel día dejó la cantina y Dios, en una forma milagrosa, prohibió sus necesidades. Y esa mujer hoy sirve al Señor. Pero a veces en la desesperación por situaciones financieras acudimos a remedios humanos que solamente traen resultados trágicos a nuestra vida. Otra de las razones por qué muchos están desesperados hoy en día son por los problemas matrimoniales. Yo creo que la mayoría del tiempo en el ministerio lo gasto tratando con hogares destruidos y problemas en los matrimonios. Es una cosa tremenda lo que está ocurriendo en los hogares hoy. Hace poco trataba con un hogar, una pareja, que lo que estaban viviendo era absolutamente un desastre. Continuamente peleando, ya habían llegado a golpes, la casa estaba llena de hoyos donde se habían metido trompadas a las paredes, las puertas, algunas puertas desbaratadas, insultos, maltratos. Llegó el momento que la mujer tuvo que llamar a la policía. Vino la policía, ella sacó su ropa, se salió de la casa. Ahora andan separados y los dos andan desesperados, completamente desesperados por la situación matrimonial que tienen. Otros andan desesperados por enfermedad, tienen una enfermedad y esto causa desesperación en ellos. Conozco un hombre saludable, un hombre que tenía mucha salud, un hombre trabajador, luchador, que en el trabajo se lastimó la espalda. Y ahora este pobre hombre tiene que tomar más de 20 pastillas diarias solamente para poder subsistir, solamente para poder aguantar el dolor. Y él me estaba diciendo el otro día, ¿qué diera yo para poder dormir una noche? ¿Qué diera yo para poder pasarme una noche simplemente sin dolor? Anda desesperado por la enfermedad que tiene sobre su cuerpo. Y aún otros andan desesperados por la inhabilidad de cambiar. Quieren cambiar. Mi amigo que me escuchas, quizás tú quieres cambiar, has deseado cambiar, pero aquel pecado, aquella situación en tu vida es tan fuerte que no sientes que puedes cambiar. Hablaba con un hombre que vino a mí llorando porque él sinceramente quería dejar el alcohol, pero es que no podía. Dice, yo no puedo, pastor,
Yo veo el efecto del alcohol. El alcohol está destruyendo mi matrimonio, el alcohol está destruyendo mi vida físicamente. Quiero dejarlo, pero cada vez que me ponen una cerveza por delante, la tomo, es que no puedo dejarlo. Andan desesperados. Hace poco hablaba con otro hombre que me contaba su situación con la pornografía. Tenía una adicción a la pornografía. Él no lo quería hacer, pero es adicto a la pornografía. ¿Cuánta gente no anda desesperada, adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo, a la homosexualidad y otros pecados? Andan adictos, quieren cambiar y están desesperados con el deseo de cambiar, pero para ellos parece ser que no pueden cambiar. ¿Cuántas cosas, por cuántas cosas el hombre anda desesperado? Pero yo quiero decirte que de en medio de nuestra terrible desesperación, esta desesperación que nos encontramos que parece que no tiene salida, hay una solución y existe un remedio. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿De dónde escribió el apóstol Pablo esas palabras? Bueno, mi amigo, Pablo la escribió desde una prisión donde él se encontraba por predicar a Cristo. Allí en esa prisión, quizás él pueda haber estado lamentándose. Quizás en esa prisión él puede haber estado quejándose de la situación en que él se encontraba. Diciendo, Dios mío, ¿por qué? Si yo lo único que he querido hacer es tu voluntad, ¿por qué me encuentro en esta situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso en algún momento de nuestra vida? Hemos tratado de hacer la voluntad de Dios. Hemos tratado de cumplir con la religión. Hemos tratado de hacer buenas obras, ser una persona decente. Pero a pesar de esas cosas vienen las pruebas, las dificultades. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los buenos y los malos. Y el sol resplandece sobre los buenos y los malos. Hay cosas que vienen a nuestra vida, que son las circunstancias de la vida. A todos se nos ponche una llanta, a todos se nos rompe el carro. A todos sufrimos de alguna enfermedad. Eso es parte del vivir. Pero a veces cuando nos encontramos así empezamos a buscar a quién culpar y por mayor parte queremos culpar a Dios y decir que Dios es el que tiene la culpa por todos los males de nuestra vida. Pero yo quiero decirte que es al contrario, que es el Señor que en medio de tu desesperación, en medio de tu dolor, en medio de tu problema, en medio de tu tribulación, es el Señor que está a tu lado para darte la mano, para alentarte, para levantarte, para ayudarte. Él dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, mi querido amigo, mi querida amiga. Pablo dice, estamos atribulados, pero no desesperados. ¿Qué era la solución que Pablo tenía a su alcance? ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque el secreto de Pablo era una relación con el Señor Jesucristo. Pablo dijo en una ocasión, todo lo puedo hacer frente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjame hacerte una pregunta, en tu desesperación, ¿a qué tú acudes para buscar las fuerzas? ¿A qué tú estás acudiendo? ¿A las píldoras de nervios? ¿Estás buscando la solución en el compadre, la comadre, llamando aquí y allá, buscando la solución? La solución la estás buscando en la señora Walter Mercado. ¿Dónde tú estás buscando la solución para tu necesidad, para tu desesperación? La respuesta se llama Jesucristo. Cristo es la respuesta para tu desesperación. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Jairo? Dice que Cristo empezó a ir con Jairo a la casa y de repente algunos de sus amigos vinieron de casa y le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya se acabó la cosa. Pero ¿qué fue lo que Cristo le dijo? Jairo, no dudes, sino cree solamente. Y Cristo llegó a la casa de Jairo y allí había una gran multitud. Muchos estaban llorando, lamentándose porque la niña había muerto. Pero Cristo, entrando en la recámara donde estaba aquella criatura, dice que la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. La desesperación de Jairo se convirtió en victoria. El lamento se convirtió en gozo. Porque Jesús cambia nuestra desesperación en bendición. Desesperados, pero no desamparados. No estamos desamparados por el Dios de la gloria. Cristo te ama.
Él está a tu lado. Hace poco recibí una carta de un prisionero de una de las prisiones de aquí. Este joven me escribió una carta tan hermosa que apoya este punto que estoy tratando de enseñarles en esta mañana, que a veces estamos desesperados, pero no desamparados. Y la carta de este joven que me escribió de la prisión dice: hermano Luis Bustillo, gracias le doy a nuestro Señor por su programa radial, el que tenga oídos para oír que oiga, que sale por el Gallito 1010 AM, de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, cual Dios usó para buscarme y hacerme ver que por su misericordia Él me ama. Hermano, hace como unas 3 semanas tuve una noche desesperante y atribulada, que ya no encontraba la puerta. El diablo poniéndome cosas en la mente para que yo tomase la última decisión de tomarme mi vida y ponerle fin a todo. Hermano, no sé por qué ni cómo, pero una fuerza mayor a la mía me hizo tomar los audífonos de mi radio portátil y sintonizar la radio a donde usted se encontraba predicando un mensaje basado en el Salmo 86. Bueno, casi al momento de sintonizar la estación radial, usted dijo las siguientes palabras. No sé por qué me voy a salir del tema del mensaje de hoy, pero el Señor sí sabe. Y luego siguió diciendo usted: el diablo te ha tenido aplastado como un gusano, pero el Señor quiere levantarte y hacerte libre. Y cuando usted dijo esas palabras, yo sentí esperanza y le entregué en ese momento mi vida a Jesucristo. Hermano pastor, gracias a Dios por usted, porque ahora, aunque me encuentre preso físicamente, puedo gritar con toda mi alma que soy libre, porque Cristo rompió las cadenas con las cuales el diablo me tenía atado. Qué carta más hermosa de este muchacho que estaba en la prisión. Ahí estaba, sin esperanza, andaba desesperado. Pero qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia que en el momento pensado quitarse la vida, sintonizó, puso su radio, sintonizó el programa, el que tenga oídos para oír que oiga, y en el momento dado, él oyó las palabras de parte de Jesús, que él era amado, que él era especial para Dios, y que Cristo tenía poder para hacerlo libre. Y ahora este joven, aunque está en la cárcel, ahora sirve al Señor. Oh, qué lindo es el Señor, que aunque a veces andamos desesperados, no estamos desamparados. Esto me recuerda de una historia bíblica, donde una mujer que su esposo había sido un seminarista, se había muerto y debían mucho, tenían muchas deudas, y por lo tanto ella andaba desesperada cómo iba a pagarle a sus acreedores. Ya habían venido los acreedores, le habían quitado los muebles, le habían quitado la cama, le habían quitado la carreta, todo se lo habían quitado. Y entonces vino el profeta Eliseo y estaba pasando por allí, y ella se acercó al profeta Eliseo y le dijo: profeta, mi esposo era un seminarista, él murió, no tenemos un centavo, todo me lo han quitado, y ahora, acuerdo a la costumbre de esos tiempos, quieren tomar mis hijos y que se los dé como esclavos para pagar mi deuda. ¿Qué puedo hacer? Y Eliseo le preguntó: ¿tienes algo en casa? Dice: bueno, me queda una botellita de aceite, un poquito de aceite tengo en la casa. Y dijo él: mira, mujer, vete al vecindario, vete a tus vecinos y pídeles vasijas de todos tamaños, vasijas vacías. Y ella lo hizo. De repente fue al vecindario y empezó a buscar vasijas, mandó a sus hijos y empezaron a traer a la casa vasijas de todos tamaños, de todos colores, vasijas vacías. Y ya cuando ella estaba en la casa con todas esas vasijas, el profeta le dijo: ahora toma ese aceite y empieza a echarlo en esas vasijas. Y Dios de repente hace un milagro y ella empieza a echar ese aceite en las vasijas, y el aceite empieza y se llenó una vasija, y después se llenó otra vasija y otra, y se fueron llenando todas las vasijas, y habían vasijas llenas de aceite en la cocina, en la sala, en todo lugar. Fluyó el aceite, y ya cuando habían llenado todas las vasijas que habían en la casa, ella vino al profeta y le dijo: ¿ahora qué hacemos con todas esas vasijas? Y el profeta le dijo: ahora ve, vende el aceite y con eso paga tus deudas y vive.
Y yo me imagino a aquella mujer yendo con esas vasijas a diferentes lugares vendiéndolas, vendiendo el aceite dentro de ellas. Y de repente tenían muebles nuevos, de repente una recámara nueva, cocina nueva, un carro nuevo, porque el Señor convirtió su desesperación en una bendición. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, mi querido amigo, mi amiga. Él quiere cambiar tu desesperación en bendición. Pero solamente Él solamente, Jesús solamente es el que tiene la respuesta para tu terrible desesperación. En una ocasión, el apóstol Pablo y uno de sus compañeros de ministerio, Silas, por predicar el evangelio, los habían tomado, los habían apresado, los metieron en una cárcel en Filipo. En la parte más profunda de aquella cárcel los habían echado. En la oscuridad, ahí estaba Pablo y Silas al fondo de esa cárcel, en féretros, atados. Quizás pensaron, ya se acabó. Mañana puede ser el último día de nuestras vidas. Pablo y Silas, en vez de lamentarse, confiaban en Dios. Y empezaron, dice la Biblia, que a medianoche empezaron a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y de repente vino un gran terremoto que sacudió aquel lugar. Y dice que la puerta de la prisión fue abierta, los féretros cayeron y ellos fueron completamente libres. Y cuando el carcelero vio aquello, entró y les dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Aquel carcelero quedó maravillado del poder de Dios. Y como Pablo y Silas, en vez de estarse lamentando y en vez de andar desesperados, habían confiado en Dios y alabado a Dios. Y él cayó a los pies de ellos y les dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel carcelero en ese momento dijo, yo creo, y le entregó su vida a Cristo. En ese momento aquel carcelero dijo, Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito perdón. En este momento te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, cambia mi vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y la vida de ese carcelero nunca fue igual, porque Cristo cambió su vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Andas desesperado en esta mañana. Andas buscando la solución para los problemas que tienes, buscando solución para tu enfermedad, para el dolor de tu alma, para la pérdida en tu familia, para los problemas de tu matrimonio. Andas desesperado buscando la solución y has acudido a tantas diferentes cosas. Yo te digo en esta mañana que la solución para tu desesperación es Jesús. Quisiera concluir con las palabras de este hermoso poema escrito por Edith Maples. Y ponga atención a las palabras de este hermoso poema. Cuando ruge la tormenta y nuestra fuerza carcomina, no resiste la prueba que enfrenta cuando el viento brama y andamos desesperados. Sosténnos, oh Dios, con la diestra de tu justicia. Cuando el ser querido es quitado, las penas se multiplican y el corazón es quebrantado. Cuando somos abatidos y de nuestra esperanza alejados, sosténnos, oh Dios, con la diestra de tu justicia. Cuando el trueno suena, el torrente se derrama y arrastra cuando queda. Cuando agotada la fuerza, sosténnos, oh Dios, con la diestra de tu justicia. Cuando el alma débil y caída necesita ser levantada, restaurada y fortalecida. Cuando al cielo anhelado viajamos noche y día, sosténnos, oh Dios, con la diestra de tu justicia. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Necesitas descanso en esta mañana. Necesitas esperanza. Necesitas ayuda. Ven a Jesús, que Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Cristo quiere darte descanso. Desesperado, andas desesperada, pero no desamparada. Jesús es tu solución. Entrégale tu vida a Él, acércate a Él, búscalo a Él, dedícale tiempo a Él. En esta mañana, en vez de quedarte ahí en la casa, ve a la iglesia, ve a oír la palabra de Dios, siéntate y ve a la iglesia y oye la palabra de Dios y alaba a Dios.
Mi querido amigo, mi amiga, busca de Dios. Dice la Biblia, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Yo te invito en esta mañana a la misión de Jesús, ubicada en el 188 calle San Juan en la ciudad de McFarland. Te invito a nuestros servicios a las 11 de la mañana. Si te alistas rápido, puedes estar en el servicio a las 11 de la mañana y te vas a gozar. Yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Si no puedes ir por la mañana, te invito a las 6 de la tarde, hoy domingo. Si no, ven el jueves a las 7 de la noche. Pero ven, acércate a Dios. Y si nuestra iglesia te queda muy lejos, yo sé que hay muchas buenas iglesias en tu comunidad a la cual tú puedes asistir, donde puedes oír la palabra de Dios. Busca de Dios, mi querido amigo y mi querida amiga. Acércate al Señor. Y te invito a oír nuestro programa radial todas las mañanas de 5 a 6 de la mañana por el Gallito 1010 AM, de 5 a 6 de la mañana. Escúchalo para que diariamente oigas la palabra del Señor. ¿Quisieras entregarle tu vida a Cristo? ¿Quisieras en esta mañana rendirle tu vida a Jesús? Ahí donde estás, repite estas palabras conmigo. Cierra tus ojos, baja tu cabeza, dile a Dios estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador y pecadora y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname de tu Espíritu Santo. Quita la desesperación de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer poder llegar a usted una vez más. No te pierdas el programa la próxima semana. La próxima semana el tema va a ser sobre el matrimonio. No te lo pierdas. Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor. Hasta la próxima.